Nube. Y pues muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora Carla Galavis que nos esté dedicando este tiempo. Para los que están conectados, la doctora Carla, pues la verdad es que tiene toda una trayectoria en este tema de las ciencias de la implementación y es extraordinariamente buena para explicar. La verdad es que cuando Rodolfo y yo la escuchamos por primera vez hablar de este tema en los PH Leaders, quedamos verdaderamente impresionados y enamorados de este tema y para el IMSS es pues algo que ya es necesario, es indispensable que dejemos de estar perdiendo tiempo en buscar nuevas y nuevas herramientas y cosas. Hay muchísimas cosas que están probadas que sirven, pero nos hace falta aprender a implementarlas. Entonces, bueno, para eso le pedimos de favor a la doctora Carla que nos apoyara con esta clase. Y sin más ni más, pues muchísimas gracias. Y no sé si Rodolfo quiera decir algo. Ahorita mismo te doy la opción de compartir pantalla y ya estás, Carla. Sí, yo quiero decirles que Carla es la buena onda. Ahorita está actuando así como, ¡ay, sí, yo soy la doctora Carla! Pero es la buena onda y entonces, además de que van a aprender, se van a divertir. Ahorita ya saca una sonrisa, pero sí, hace ratito estaba así. Marce estaba así, oh, sí, buenos días, soy la doctora Carla. No, pero no se imaginan. Mira, la verdad es que ya no tuve la precaución de pedirle como una semblanza. Pero bueno, ella ahorita está o sea, no acabamos, ¿no? Pero ella, la verdad es que la ven muy joven, pero tiene toda una trayectoria. Ahorita es profesora asistente en la Universidad de Indiana, estuvo antes en la Universidad de Emory y pues tenemos muchísimo que aprenderle porque independientemente de todos los estudios y las publicaciones que tiene, explica padrísimo. No, gracias, qué generosos los dos y para mí es un gusto, grandes amigos a los que aprecio mucho y es un gusto estar aquí, la verdad. Gracias por la invitación. Nada más, rapidísimo, cuéntenme, ¿ustedes quiénes son? Sé que tienen el video apagado, está bien, pero solo quiero saber un poquito sobre el background, vaya, de cada quien para dirigir un poquito más la presentación. Entonces, Ayúdanos, Astrid, Armando. Son Carlita, más o menos déjame presentártelos. Ahorita voy a dejarle la voz a ellos, pero lo que nosotros tenemos es esta idea de hacer investigación, implementación, y ellos son médicos que están trabajando junto con los pacientes en distintas áreas, pero todos en la Tenemos trinchera, o sea, en la primera línea. reumatología, medicina materno-fetal. súper. No ubico Argi, no ubico Duchecris. Sí, ella está en medicina del trabajo. Bueno, ahorita se presentan ellos solitos, pero lo que te queremos decir es que son personas que están trabajando directamente con los pacientes y además de todos ya cursaron la maestría con nosotros. Sí. Entonces ya tienen por lo menos este background del conocimiento epidemiológico y científico. Entonces, pero sí, déjales, doy la voz a uno por uno. Argi, adelante. Ya está tu cámara lista, buenísimo. Ahí voy. No se preocupen, aquí cada quien, si quieren cámara, sin cámara, no hay. Pero sí está padre tener la cámara, ¿no? Para saber con quién estamos hablando. También. Armando es su yuyuy non plus ultra, es buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Soy Argelia, soy médico especialista en medicina del trabajo, trabajo en una unidad de medicina familiar y obviamente mi población de adscripción pues básicamente son trabajadores, tanto del instituto como de empresas afiliadas. Y aquí a aprender muchísimo. Gracias. Mucho gusto, Argi. A ver, Armando. Hola, bueno, soy Armando Chacón. Estoy apenas terminando la maestría. Bueno, ya la terminé, pero todavía estoy pendiente del examen de grado. Soy materno-fetal ginecobstetra y estoy en el Hospital de Ginecopediatría 3A. Estoy aún en el proyecto de investigación porque el COVID me ha cortado lamentablemente mi proyecto. Pero bueno, espero que esto nos sirva de mucho porque la verdad es que me apasiona bastante la investigación y esperemos que sea de provecho.
Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, Armando. Igualmente, gracias. Astrid, ¿quieres ir tú? Sí, perdón por la música, pero a mí me agarraron en un lugar muy público, entonces hay mucho ruido. No te preocupes. Yo soy reumatóloga, estoy en centro médico en el siglo XXI y pues acabo de terminar apenas este año lo de la maestría y aquí andamos. Listo. Mucho gusto. Igualmente. Duche Cris, no sé si será Dulce. Dulce es médico familiar. Ella está también en una unidad de medicina familiar y entonces ahí es donde hemos querido llegar, es donde más queremos llegar en la primer nivel de atención. Hemos trabajado muchísimo en eso. Igual es Mariana Morales. Espero que Mariana, creo que ya puedes conectar tu audio. Las dos tienen especialidad en medicina familiar. Perfecto. Marianita, ¿puedes prender tu micrófono? Ya. ¿Sí? ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Sí, te oímos. Nada más nos estamos presentando, Mariana. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tú en qué especialidad o en qué área trabajas? Medicina familiar. Perfecto, también como Dulce. Ok, pues mucho gusto. Se silenció Ahora tu no micrófono. los escucho. Es que se Perdón. silenció el micrófono. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Qué bueno que sí le atiné. Si no, iba a tener que inventarme aquí algo de cajón. Pero bueno, tengo diapositivas, pero la verdad me choca hablar por Zoom porque es pesadísimo para mí y para ustedes peor. Entonces voy a compartir unas diapositivas, pero voy a estar quitándolas para discutir y contestar sus preguntas y para que se despierten también, porque es muy probable que varios de ustedes se duerman, lo cual está bien, no lo tomo personal, a todos nos pasa, yo también me duermo en las conferencias, sobre todo que son por Zoom, así que no, yo los voy a estar despertando a cada ratito. Creo que ya puedo perfecto. Espero ahí ver mis diapositivas. ¿Sí? Perfecto. Sí, saben. Pues la ciencia y la implementación es el enfoque de la plática de hoy. Es un tema amplísimo, bastante joven, tiene 10, bueno, ya, no, yo creo que ya 20 años, como que en el 2000, a principios del año 2000 empezó como que a agarrar fuerza esta área de la ciencia, sobre todo en el área de la salud. Y es un tema que ha crecido, un área que ha crecido exponencialmente y a gran velocidad porque generó un gran interés. Entonces es realmente muy amplio el campo y muy difícil resumirlo en una plática de 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, lo que nos tome esta plática, muy difícil. Realmente lo que quiero hacer yo hoy, o mis objetivos son dos cosas, nada más. Número uno, quiero definir qué es la ciencia de la implementación, porque es algo complicado de entender y aquí es donde la mayoría de las personas se atoran en no hacer esa distinción. Y número dos, simple y sencillamente enseñarles cuáles son los pasos en un estudio de implementación, cómo se llevan a cabo. De nuevo, esto es a grandes rasgos, es difícil resumirlo, pero si logramos estas dos cosas, yo me voy a dar por muy satisfecha con esta plática. Por favor, interrúmpanme, ya sea en el chat o quítenle el mute a su micrófono, platíquenme, denme señales de vida para seguir conectados y asegurarme de que esta plática sea... Yo antes de que sigas, Carla, fíjate que justo lo que acabas de decir a mí siempre me pasa. Cuando estoy leyendo algo de ciencias de la implementación, no hace poquito que escribí un protocolo, justo me atoro porque como que los desenlaces son diferentes, ¿no? Y por ejemplo, uno de los artículos que nos mandaste, que es la editorial que tú escribiste junto con alguien más, una parte importante es identificar las barreras para la implementación de estrategias que ya se sabe o ya se han probado como efectivas.
Exacto. Pero estamos hablando de una metodología mezclada, o sea, tenemos que meter metodología cualitativa, se hacen pasos o sea, como que si nos pudieras contar un poco más de en la práctica cómo estudiar más estas barreras, Sí. porque sí es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que nosotros siempre estudiamos desenlaces clínicos y pues bueno, esa era como la cosa que yo quería pedir. Claro que sí, tengo una tabla perfecta para contestar esa pregunta, pero es como la diapositiva 152. Ok. No se crean, solo tengo como 15 diapositivas. Pero ahorita te la contesto, ¿sale? Esa pregunta. Vale, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si logro conseguir estos dos objetivos. Si no, no me paguen, ¿eh? Bueno, primera sección. ¿Qué es la ciencia de la implementación? ¿Ustedes han oído algo en relación a esto o qué les viene a la mente? Sí, Miss Carlas, yo. A ver, Rodo. Sí, bueno, lo que estuve leyendo recientemente es sobre este punto que se requiere para llevar a hacer programas, se requiere que estos hayan sido probados que funcionan. Entonces, en este aspecto es que no se trata nada más de imaginarte el programa basado en tal cosa, sino que se requiere decir qué tanto puede ser el apego al programa, qué tanto puede ser que los trabajadores o que las personas que lo llevan a cabo lo deseen llevar a cabo. Y bueno, son una serie de metodologías con base al método científico. O sea, no es nada más, se me ocurrió poner la vacuna de COVID en niños, sino tendría que tener ¿cómo la voy a poner? ¿De qué va a servir? ¿Cuáles son todas las salidas? Exacto, sí, método científico para estudiar implementación de programas. ¿Alguien más? Hicieron su tarea. Mira, esto está muy relacionado y muy ligado a lo que estaba explicando Rodolfo, ¿no? Esta es lo que le llaman la línea de tiempo de la traducción del conocimiento. Va de izquierda a derecha, que es el tiempo, y en la Y, en la axis de la Y, no me acuerdo cómo se dice en español, discúlpenme, está la relevancia Eje de las Y. Perdón, Eje de la Y. eje de la Y. La relevancia en el mundo real, en la práctica real, ¿no? Entonces, entre más elevado es el área de investigación, pues más aplicable, y entre más a la derecha, pues más tiempo tiene que pasar para que este conocimiento sea aplicable. Siempre las intervenciones, los medicamentos, los métodos clínicos, los tratamientos, siempre empiezan. Aquí el ejemplo dice, podría funcionar un programa, pero esto del programa no solo es un programa, es estudiar una molécula, identificar una molécula que después se hace un medicamento, identificar un compuesto que después se hace una vacuna, y a desarrollar el método del el RNA mensajero. Todo eso está aquí como le llaman T1, traducción 1. Bueno, de hecho esta es T0, traducción 0, traducción 1, 2, 3 y 4. Pero no se preocupen por eso. El punto es que siempre empezamos como en ciencia básica, en laboratorio, en la banca, con los microscopios. Una vez que tenemos un candidato, ya sea de molécula o de tratamiento o de alguna intervención que se estudió en ambientes muy controlados, muy clínicos, muy de laboratorio, entonces nos podemos ir a desarrollar, por eso se llama preintervención, podemos desarrollar estudios de eficacia. ¿Qué son los estudios de eficacia? Son los estudios que demuestran o evalúan si un tratamiento, lo que sea, ese tratamiento, ya sé que están en diferentes áreas aquí, por eso no voy a tener un ejemplo en específico, pero ese tratamiento puede ser un nuevo aparato para hacer screening de cáncer de mama, puede ser un nuevo medicamento, puede ser una nueva vacuna de COVID, puede ser un nuevo programa de ejercicio para prevenir la diabetes, cualquier cosa que esté
dirigida a mejorar la salud o el tratamiento clínico. Una vez que ya tenemos un candidato para esa intervención, para ese tratamiento, se realiza el estudio de eficacia, que es evaluar si el tratamiento funciona en condiciones ideales, esto es, en condiciones altamente controladas. Por eso escuchábamos con la vacuna de COVID que había estudios clínicos fase 1, 2 y 3. Estos son estudios altamente controlados, porque no suceden en condiciones del mundo real. Están siguiendo a las personas muy cerca, les están hablando para que vuelvan, para monitorear los side effects, perdón, los efectos secundarios, para asegurarse si se trata de adherirse a alguna pastilla, para asegurarse que se la estén tomando como se la deben estar tomando. Eso no pasa en el mundo real, ustedes saben, eso no pasa con sus pacientes. Ustedes no tienen tiempo de estar arreando al paciente para que vaya al grupo de ayuda de diabetes. En verdad, en el mundo real a veces van, a veces no van. A veces se toman la pastilla y a veces no. Entonces ahí entran los estudios de efectividad, que es donde se estudia el tratamiento en condiciones reales, en la práctica clínica tal cual. Se va escalando un poquito, si recuerdan aquí el eje de la Y, como dice Marce, vamos subiendo para subir la relevancia hacia el mundo real. Por eso los estudios de efectividad son como que un escalón después de eficacia. Una vez, y esto está relacionado con lo que decía Rodolfo, una vez que el tratamiento ha demostrado ser efectivo, trabajar en el mundo real, entonces pasamos a la parte de la implementación, que es todo lo que ven aquí en esta cajita amarilla. Este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer en este proceso de promover y estudiar la implementación de un tratamiento basado en evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La eficacia y la efectividad de estos tratamientos. Ya que tenemos esa evidencia, esa base sustentando el uso de este programa, de este tratamiento, entonces podemos dedicarnos a estudiar cómo podemos hacer para que el IMSS adopte, integre esta nueva guía clínica, por ejemplo, o este nuevo método de detección de riesgo de diabetes o cualquier tratamiento. En este modelo se derivan o se identifican 4 fases o 4 pasos. La primera es explorar, lo que decía Marce, las barreras, los facilitadores de la adopción de ese tratamiento. Preparar, en este caso, a tu clínica, a tu sistema de salud para que se adopte y se implemente ese tratamiento. Después se realiza la implementación ya donde empiezan todos ahora sí a usarlo. Y por último se estudia la sustentabilidad de este tratamiento. Toda la ciencia de implementación vive aquí, en esta caja amarilla. Ya sé que vas a decir algo, Marce. Hay mucha confusión. Muchas personas piensan que los estudios de efectividad son estudios de implementación y no lo son. A ver, Marce. Más bien es una pregunta. Porque justo, o sea, todo lo que está en la caja amarilla es la parte de los estudios de implementación. Pero a la hora de ya escribir un protocolo de implementación, cada uno de estos es un protocolo por sí mismo o ok. O sea, primero haces uno para exploración, ya que tienes los resultados de eso, entonces ya preparas con base en los resultados de ese protocolo el de adopción y preparación, y así no es que sea uno en varias fases. Exacto. Mira, depende de qué tan grande sea. Ahora, puede ser el mismo protocolo y es lo que yo haría porque esto no es así lineal, sino que muchas veces estás explorando y te pasas a esta fase y aquí aprendes algo que dices, no, me tengo que regresar y encontrar cuál es el problema. Muchas veces estás aquí y dices, no, esto no está sirviendo, vamos de regreso para atrás. Entonces, realmente estas 4 fases
ahora sí que tienen... Convergen. Exacto. Y si tuviéramos flechas, serían bidireccionales, tendrían dos cabezas, porque no creas que una vez que ya estás aquí, ya la libraste y ya no tienes que voltear para atrás. No, muchas veces, incluso cuando estás estudiando sustentabilidad, vas para atrás. Algo no funcionó, algo falló. Las condiciones cambian, ¿no? O sea... Las condiciones cambian, las administraciones, exactamente, las políticas, todo eso. Como ejemplo, yo ahorita estoy en un proyecto en Sudáfrica que diseñamos, Mo y yo, bueno, principalmente yo, la verdad. Y el protocolo se enfoca en estas tres partes. El estudio que estamos haciendo se enfoca en estas tres partes. Y esta última no la metimos porque la sustentabilidad para mí es otro monstruo que tiene sus propios determinantes, sus propias barreras, sus propios factores ya a nivel político, administrativo, económico, que muchas veces es súper difícil abordar en el mismo protocolo donde te enfocas en simple y sencillamente estudiar implementación, cómo se hace. Por eso te decía, depende del tamaño de tu estudio, ¿no? Nuestro estudio es lo suficientemente grande como para solo enfocarnos en estas tres y luego, dependiendo de lo que encontremos aquí, vamos a desarrollar un protocolo para estudiar y promover la sustentabilidad. Pero up to you, ahora sí que depende de tu propuesta. Es que justo yo con eso me topé porque te platico rápidamente. Haz de cuenta que en el IMSS se supone que uno de los indicadores de la calidad de la atención es algo tan sencillo como la calidad del servicio hospitalario. Uno de los indicadores de la calidad de la atención es la calidad del servicio de nutrición. Los platillos que les sirven, si están de acuerdo a los requerimientos de los pacientes, si cumplen con las... con las necesidades por su patología, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se quiere hacer, lo que se hizo fue implementar una estrategia de educación a los cocineros y a las personas que están metidas en el área de nutrición para mejorar, o sea, es como todo un proceso, pero bueno, una parte es mejorar la presentación de los platillos, para que los niños principalmente los vean más bonitos y se los coman y no sea comida de hospital, pero que además la parte de la prescripción dietética sea la correcta y todo eso. Pero yo, o sea, como a la hora de escribir esta parte de los procesos que iba a hacer para medir la implementación, porque tú puedes dar la indicación de ahora lo van a hacer de esta manera, pero el chiste es si en realidad se está logrando. Están implementando esto que se les enseñó. Exacto. Y yo no sabía, o sea, no sabía si primero estudiar, por un lado, las barreras que encuentran las personas en la cocina para lograrlo, ¿no? No sabía si eso era un solo protocolo o si lo tenía que medir todo al mismo tiempo, y pues la verdad es que me hice muchas bolas y no... Metí todo al mismo tiempo. Sí, bien hecho. Yo habría hecho eso, porque sí, y generalmente ese va a ser un paper solo. A lo mejor, en mi caso, por ejemplo, el paper que estamos haciendo ahorita en Sudáfrica, hicimos esta parte y desarrollamos una intervención basada en esto. Es un paper solo, hablamos con las personas, hicimos grupos focales, entrevistas, para ver cuáles eran las barreras para que ellos prescriban drogas para bajar la hipertensión. ¿Cuáles son las barreras? Nos dijeron y diseñamos una intervención para acabar con esas barreras. Ahora, este es este paso, pero es un paper gigante. Solo es esta parte. Pero todo el protocolo y todo el grant y todo el protocolo de ética va junto, ¿sabes? Un paquete solo. Es un paquete, porque está, como dices tú, súper conectado y relacionado. Y lo que pasa aquí afecta lo que pasa acá y viceversa y para arriba. Entonces, por lo general, se mete todo junto.
Pero hay casos como el que te di, en el que nosotros, por ejemplo, no metimos esto. El último. ¿Sabes qué es lo que a mí me confunde un poco? Y también yo creo que es una cuestión de que no estamos acostumbrados a hacer esta clase de protocolos, ni los comités de ética y de investigación a revisarlos. Pero cuando tú metes un protocolo a revisión a los comités que diga, pues no sé cómo va a ser mi intervención o sea, primero quiero estudiar las barreras y los facilitadores, y con base en esos resultados voy a hacer una intervención, pero pues no les puedo decir cuál es la intervención todavía. Eso como que te frena mucho. Entonces te dicen, ¿y cómo te voy a evaluar la intervención si no me dices cuál es la intervención? Sí, sí, es lo mismo que pasa aquí también con los grants que metemos al NIH. Pero realmente estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés, tenemos una intervención y luego estamos buscando a dónde la implemento, sin saber si es realmente lo que se necesita. Y debe ser al revés, debes de ir a la base y ver cuáles son los problemas que le afectan a tu población y basado en eso, desarrollar una intervención. Lo que nosotros hemos hecho es, siempre como ya ves que a veces hay objetivos 1, 2 y 3 o 1, 2 en tus protocolos, generalmente los objetivos 1, el objetivo 1 para mí es formativo, es entender qué está pasando en la clínica, en el hacer trabajo de campo y ver cómo funciona el IMSS, cómo funciona el departamento, no me acuerdo cómo dijeron, el área de ginecobstetría. Sí, ginecobstetricia. ¿Cómo funciona el Carlita, área? Dime. Sí, mira, por ejemplo, mira, los proyectos que nos encargaron, te voy a contar uno que dice, el área es atención preventiva y fortalecimiento de un programa que ya se hace. Se inventaron un programa que se llama Nutrims. Y entonces ellos dicen, Nutrims es para pacientes con enfermedades crónicas y es una estrategia educativa nutricional que consiste en una sesión grupal con duración de 120 minutos y los medidores de impacto son peso corporal, índice de masa corporal, glucosa, triglicéridos, etc. Y entonces a mí me parecía, o cuando yo lo vi, a mí me parecía que ellos ya daban por entendido de que funcionaba funcionaba su Nutrims, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este proyecto tendría que haber como que dos circunstancias. Uno, saber si sí funciona, ¿no? A ver si sí funciona Nutrims. Y dos, saber todas estas partes de la preparación, de adoptar, qué es lo que les voy a enseñar, y sobre todo de implementación y de sustento. El problema que tenemos es que ya lo damos por entendido, que si yo te digo, no vuelvas a tomar Coca-Cola en tu vida y ese ejercicio, eso ya va a hacer que todos los pacientes diabéticos se curen. Entonces, ese es como que el reto que tenemos, ¿no? Ese es el reto que nos dejaron. Bueno, a mí no, a Dulce Cristal, ese es el reto que le dejaron para hacer como todo un protocolo que, como tú bien dices, tendría que tener como dos apartados básicos. Uno, medir el efecto clínico de Nutrims, creo yo. Yo creo que medir ese efecto clínico de Nutrims y después medir los otros aspectos que tendrían que ver con sustentabilidad y con procesos. Ay, mira, Argi ya levantó la mano, qué maravilla. Argi, tengo la respuesta, Rodolfo, pero a ver, Argi. No, bueno, no interrumpo, si quieres terminamos la idea y ahorita yo... No, por favor, a mí me encanta escucharlos. Dime. Bueno, esto me hace pensar, a ver si lo estoy entendiendo adecuadamente. En medicina del trabajo, bueno, en realidad para empezar, el área de trabajo de medicina del trabajo de la empresa, debía ser la empresa, ¿no? Nosotros en el IMSS lo que hacemos ya es atención al daño. Ya llegan cuando el trabajador ya se enfermó, ya se accidentó, etcétera, etcétera. Entonces, en el ámbito empresarial, nosotros tendríamos que hacer una cosa que se llama diagnóstico situacional, que es diagnosticar de qué está enferma mi empresa. Eso. Y para eso hay una serie de pasos donde empieza con la observación, el análisis de los datos que tengo, mis consultas, etcétera, etcétera, para que al final nos demos cuenta dónde está el problema mayor en el daño a la salud.
Con base a eso se hace un programa preventivo. Una vez que ya hice el diagnóstico situacional, se hace un programa preventivo y se le da seguimiento. Esto se llama en nosotros una vigilancia epidemiológica dentro de la empresa para ver si el programa que yo estoy dando está rindiendo los frutos de lo que yo estoy observando. De manera que no es estático, tiene que ser dinámico. Todo el tiempo te tiene que estar evaluando los resultados para que si no estoy llegando al objetivo, replantearlo y volver a hacer hipótesis y volver a hacer nuevas programas. Entonces, yo estoy entendiendo que esto es así, más o menos. Sí, Carlita, estás en lo correcto. Carlita, por ejemplo, el programa que le encargaron a Argelia es la estrategia de acercamiento de los de servicios de salud preventivos que se otorgan a trabajadores de la empresa. Y de nuevo, el desenlace que ellos tienen es porcentaje de trabajadores confirmados o descartados, porcentaje de trabajadores con prediabetes y diabetes, o sea, como que desenlaces muy clínicos. O sea, de nuevo estos desenlaces clínicos que están entrando. Sí, ese es el problema en todo, sí. Hay un tipo de estudio que se llama híbrido de efectividad de implementación. Tengo un paper, mi PhD fue un híbrido, donde estudias las dos cosas. Estudias implementación y estudias efecto clínico. Los dos desenlaces. Hay desenlaces de implementación y hay desenlaces clínicos. Si quieres les comparto ese paper, pero así muy brevemente, es muy sencillo. Ven, sí. Esta la saqué de otra clase que doy. Pues es que esto de ciencia de la implementación es un semestre. Yo doy una clase de un semestre de esto, entonces estoy tratando de resumirlo todo ahorita, pero eso que tú dices, el Rodo, se hace con un diseño de estudio muy específico que se llaman híbridos de efectividad e implementación. Y les puedo pasar la bibliografía y el paper que los describe. En esos estudios híbridos se estudian las dos cosas al mismo tiempo, que es, número uno, por ejemplo, lo que decía Marce de los cocineros, se enfoca en cómo están haciendo la intervención los cocineros, o cómo IMSS, de dónde está sacando los recursos, cómo están de verdad siguiendo las recomendaciones dietéticas los cocineros. Entonces hay un componente que se enfoca es que de hecho la ciencia de la implementación se enfoca en las personas que están entregando o dando u ofreciendo la intervención. Eso es lo que hace. No, la ciencia de la implementación no se enfoca en la intervención clínica ni en los outcomes, desenlaces clínicos, porque se supone que ya hay una base de evidencia de efectividad que te dice, por ejemplo, Rodolfo, si es una persona con diabetes baja de peso por lo menos 5% de su peso y se mueve por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana y le baja al azúcar refinada y en vez de eso come más fibra, va a bajar su riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Eso lo sabemos, Rodolfo. Entonces, ¿para qué estudiar algo que ya sabemos que funciona? ¿Sabes? Si es una guía clínica, por ejemplo, las guías clínicas están basadas en evidencia, se supone, bastante fuerte, muy buena. Entonces, la ciencia de la implementación se enfoca en este grupo aquí, en el médico. ¿Cómo cambiamos el comportamiento del médico? ¿Cómo cambiamos la práctica del médico? ¿Cómo cambiamos el comportamiento del sistema de salud entero? ¿Cómo cambias las prácticas del IMSS? ¿Cómo cambias la cultura del IMSS? ¿De dónde sacas los recursos para que se hagan estas recetas, Marce, y se estén implementando? Por ejemplo, eso que tú describiste, Marce, de entrenar a los cocineros, es un estudio de implementación, porque te estás enfocando en la persona que entrega la intervención clínica. La intervención clínica es todo el programa, tratamiento, etcétera, que esté dirigido a tu beneficiario. El beneficiario es paciente, cliente, en el caso de la nutrición, miembro de la comunidad, etcétera. Esos son estudios, en el lenguaje de los estudios clínicos, de los diseños híbridos, se llaman
componente clínico o componente del beneficiario, del usuario. Pero realmente las estrategias de implementación son cosas como lo que describe Marce. ¿Qué hago para que los cocineros se adhieran a las recomendaciones dietéticas? Y no solo se adhieran, no solo las adopten y las acepten, sino cómo le hago para que todos los días por un año, no sé cuánto tiempo dure tu programa, lo estén haciendo y estén haciéndolo al pie de la letra. En esta parte de aquí se enfoca la ciencia de la implementación. Dime, Armando. Sí, está muy bonito, la verdad es que sí, eso es lo ideal. El problema es cambiar el comportamiento de las personas. Lamentablemente, me ha tocado, como parte de mi protocolo, he invitado incluso a maternos fetales que en teoría nos gusta mucho la investigación y conocer y saber, etcétera. Y hay una renuencia. Se están haciendo programas preventivos para evitar preeclampsia, para evitar partos prematuros, para buscar signos de síndrome de Down, para alteraciones en la implantación placentaria y evitar hemorragias. El problema es de que sí se les dice y a la larga es muy cómodo decir, bueno, es que me tardo 40 minutos en hacer todo eso y prefiero mejor lo básico. Entonces, el comportamiento de las personas en un sistema que ha sido viciado y a lo largo del tiempo, ese es el mayor obstáculo, porque para eso existen las guías de práctica clínica, como ustedes dicen. Al final, es lo mejor que tenemos para poder actuar de forma médica. Pero ¿quién la sigue? No todo el mundo la sigue. O sea, no todo el mundo la sigue y cada quien hace lo que se le pega la regalada gana. Entonces, ahí es donde tenemos problemas porque es parte de la idiosincrasia y la cultura de la gente en cómo es lo más cómodo, la ley del menor esfuerzo al final. Entonces, es batallar y es cambiar el comportamiento de un sistema viciado al final, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Armando. Y lo que dices es precisamente el enfoque de este campo, es teniendo tantas guías clínicas, tantos metaanálisis, tantos papers que no se usan, Exacto, que no se aplican en la práctica clínica, ¿cómo le hacemos para que ese conocimiento, esa evidencia se use en el día a día? Como dices tú, para que al final del día mejoremos los comportamientos de tus pacientes, de tus clientes. Por eso, en la ciencia de la implementación, el enfoque no es en cambiar el comportamiento del paciente. Eso es como que el desenlace final. El enfoque es en ayudar a los médicos, por ejemplo, a que sigan las guías clínicas al pie de la letra. O ayudar al gobierno a que implemente políticas basadas en evidencia. Al final del día, el objetivo es mejorar la salud de la población. Pero nunca vamos a mejorar la salud de la población si no se están ofreciendo los tratamientos basados en evidencia. Y ese es el problema. Ya voy en la segunda diapositiva de mis 20 diapositivas, pero yo creo que esto está mucho mejor. Lo que podemos hacer es, les sigo contestando sus preguntas y más bien quieren que sigamos más bien discutiendo sus proyectos. Sí. Ok. Mariana también tiene una pregunta. Bueno, yo de los papers que nos compartieron en el chat, decía que, bueno, si va dirigido completamente al prestador de salud o al programa o al sistema, no en sí al paciente, pero es una consecuencia de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y, bueno, el hecho de que tal vez sí ya sea un problema ya del sistema o pues de que, como decía el doctor, ¿no? Es un sistema ya viciado o ya de personal que ya está muy grande, pero las cosas que nos ofrecían ahí era el ofertar algún tipo de recompensa o algún estímulo al mismo personal para que se pudiera llevar a cabo el protocolo de implementación. O sea, a lo mejor te voy a quitar 2 pacientes, pero a estos 3 me los vas a ver bien y les vas a hacer todo lo que te estoy solicitando que hagas o no sé, alguna recompensa para que también el personal de salud diga, no nada más me quieren que yo trabaje y saque números y números, sino también hay una recompensa para mí, ¿no? A lo mejor
en Exacto. tiempo, no sé, alguna otra cosa que haga que el médico también quiera participar en este tipo de estudios. Exactísimo. Los incentivos o las Ajá. recompensas es un tipo de intervención para los médicos. Déjenme, les quiero enseñar rápido esta tabla para seguir haciendo la distinción. Aquí tengo ejemplos de preguntas de investigación que se enfocan en eficacia y en efectividad. Por ejemplo, una pregunta de efectividad sería, ¿mejora la metformina el control de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2? Esa es una pregunta de investigación 100% de efectividad o eficacia, dependiendo de las condiciones en el que las veas. Ahora, pensando en el mismo tratamiento, en la misma cosa, que es la metformina, una pregunta de implementación sería, ¿aumentan los recordatorios en los sistemas médicos electrónicos la prescripción de metformina en los médicos del IMSS? O sea, si, por ejemplo, no se está prescribiendo lo suficientemente bien la metformina, aquí el objetivo de estos recordatorios es, ¿cómo se dice? Prompt. Como Hacerlo más rápido. O sea, no, recordar. Como recordarles, mira, este paciente necesita metformina. Ya se ha hecho, por lo menos en otros países. Pero de nuevo, una pregunta de eficacia va dirigida a un outcome, a un desenlace clínico. Una pregunta de implementación es, ¿cómo hacemos que se use la metformina? ¿Cómo hacemos que la prescriban? ¿Cómo hacemos que los médicos recuerden que la tienen que prescribir? Oye, Carla, podría caer dentro del ámbito de la implementación la aceptación por parte del paciente de una terapia, porque puede ser que sabemos que algo sirva o no Sí. sirva, pero si no lo aceptan, también es parte de la implementación. Sí, sí es. Aquí otros ejemplos. Voy a parar aquí. Quiero enseñarles, esta es la definición de ciencia de la implementación. No voy a leerla, ustedes la pueden leer, después checar, les voy a compartir estas diapositivas. Realmente el objetivo la definición de este campo es simple y sencillamente un conjunto de métodos que se enfocan en incorporar de manera sistemática, por eso es una ciencia, de manera sistemática la evidencia de estudios en salud para mejorar la práctica rutinaria, ya sea médica, ya sean políticas, ya sean programas, ya sean intervenciones. Pero el objetivo, la definición es que es un campo que se enfoca en introducir de manera sistemática la evidencia en la práctica. Aquí se las dejo. El objetivo es que esta brecha, de aquí, déjenme lo hago más grande, es que ahora estoy seleccionando qué diapositivas quiero compartirles antes de seguir con la discusión. El objetivo es cerrar esta brecha donde sabemos que hay tratamientos basados en evidencia. En este ejemplo, las estatinas disminuyen el riesgo de muerte en personas que han tenido accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, se prescriben súper poquito en estas personas. O sea, están prescribed. Esa es una gran brecha, porque si la evidencia nos está diciendo que disminuyen la mortalidad, ¿por qué nos están prescribiendo? En eso se enfoca la ciencia de implementación, en cerrar esta brecha. Entonces, aquí hay una serie de métodos y herramientas, intervenciones como incentivos, los que decía Mariana, para lograr que estas estatinas se prescriban a todas las personas que sobrevivieron a un accidente cerebrovascular. Esto es como que el resumen de lo que se enfoca en la ciencia. Doctora. Dime. Perdón. Doctora Marcela, por favor. No, es que justo iba a regresar a lo que dijo Armando. Bueno, dos cosas. Fíjate que Rodolfo tiene un ejemplo muy bueno. Hace mucho tiempo, como que ya le ha bajado a esa lucha, pero hace mucho tiempo traía una cruzada con que se trataran a las neumonías de los niños en casa. ¿Te acuerdas, Sofo? Y por más que había evidencia de que les iba mejor a los pacientes pediátricos cuando trataban las neumonías en casa, de todos modos,
Así como el paper como la editorial que mandaste, así Exacto. no mito. Sí. Aunque está la información, de todos modos no lo hacen. Entonces ahí tienes tu otro ejemplo de implementación. No, y lo que te iba a pedir es si tendrás bibliografía que nos puedas recomendar con respecto a estos motivadores con los cuales se pueda trabajar con los médicos, porque te cuento un poco de cómo funcionan las cosas acá en México. Armando tocó el punto clave. Yo creo que no necesitamos hacer mucha investigación para identificar las barreras para que se hagan efectivamente las cosas en el IMSS. Ya conocemos que realmente es un problema de actitud, que en efecto muchos están con esta actitud de hacer lo mínimo indispensable y de al mí no me toca. Te voy a contar un poco. Ahora con este proyecto de la modificación en los servicios de nutrición que me invitaron, tuve la oportunidad de conocer un poco más cómo funciona el tema de los sindicatos y de las cartas descriptivas del trabajo. Entonces, se topan mucho con pared las personas que tienen gente a su cargo, porque si su carta descriptiva no dice que tiene que hacer algo, entonces se amparan en el contrato colectivo de trabajo y de ahí no lo sacas, ¿no? O sea, hay mucho tema de actitud. Entonces, tener herramientas, porque si queremos hacer una intervención para tratar de que los médicos implementen estos procesos que ya se saben que sirven, pues sí tenemos que darles algo a cambio, y seguramente existe toda una serie de ideas que ya está aprobada que sirve, que a lo mejor no cuestan, Sí. ¿no? Reconocimientos o alguna cosa, y seguramente tú conoces bibliografía que nos pudieras compartir para utilizarla, o sea, meter Sí eso. conozco, sí conozco. Hay un gran, ¿cómo se dice? Cool. Mundo. Taxonomy. ¿A taxonomía? Sí, hay una taxonomía que nos hicieron la chamba y un grupo de investigadores revisó todas las estrategias o las intervenciones que van dirigidas a los médicos, a los sistemas, se llaman estrategias de implementación. No intervenciones, se llaman estrategias de implementación. Este grupo revisó todas las estrategias de implementación y checó cuáles eran las más efectivas y las resumió en una taxonomía que se llama ERIC, que les puedo mandar, está en un paper, y no solo eso, te dice, esta estrategia funciona para cambiar las actitudes, por ejemplo, de tus médicos. Por ejemplo, para actitudes se ha usado muchísimo. Número uno, compartirles los beneficios de la práctica que tú quieres que ellos hagan. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? Simple y sencillamente porque. Y dos, meter a un líder de opinión o a alguien que les meta un poco de presión social. Estas son las que no cuestan, porque los incentivos funcionan. El problema es que cuando quitas el incentivo, se va a la práctica, dejan de hacerlo. Entonces hay un problema de sustentabilidad. Y aquí, ¿sabes qué, Carla? Que aquí en el IMSS, por contrato colectivo, no puede haber esos incentivos. Entonces, exacto, ese es el otro problema. Y fíjate que ahorita, antes de que le dé la palabra a Mariana, el otro punto es que lo que quiere la jefa, lo que quiere la directora de prestaciones médicas son como prácticamente como evaluar la efectividad y evaluar qué podríamos hacer con los programas que ella quiere y que ya están señalados. O sea, ya los tenemos señalados con un dedo. Y, por ejemplo, lo que dice Armando es muy cierto. O sea, tenemos de entrada que ya casi tenemos la respuesta de por qué no funciona el IMSS, porque, híjole, porque ni los médicos, ni los pacientes, ni nadie, ni nada funciona. Pero siento yo que deberíamos como de cambiar el scope, de cambiar el rango como para estas cosas que no se pueden solucionar, que son importantes. En lugar de solucionarlas, las pudiéramos controlar. No sé si eso se pueda. Sí, sí se puede, completamente. Para eso sirve también el trabajo formativo. Si ya conoces las barreras, ahora el siguiente paso en tu caso, en el caso de ustedes, sería identificar, ok, ¿con cuáles podemos trabajar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no podemos cambiar? De lo que podemos cambiar, de todas las estrategias o de todas las estrategias de implementación que existe, ¿cuál es más factible en nuestro contexto? Si los incentivos
no son factibles, pues bye, esa no la usas, pero a lo mejor el líder de opinión sí, a lo mejor hay un doctor así súper famoso, a lo mejor doctor Marcela no, Pérez. Zapatino, algo hay, a lo mejor un doctor ahí famosísimo que todo el mundo es como, wow, no manches, a ver, déjenme lo toco. A lo mejor si él va por el mundo, en este caso el IMSS, diciendo, esta guía clínica es lo mejor que hay, la tienen que hacer, bla, 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 va a venir tal el presidente de, no sé, la Asociación Mexicana de Medicina y va a checar, la va a presentar. ¿Sabes? Hay otras, hay muchas estrategias, ese es un ejemplo. Mariana. Bueno, yo quería comentar que sí hubo una estrategia, bueno, se llamó bono COVID, ya desapareció, y tristemente ya se fue, y era pues efectivamente un bono económico que nos daban a los médicos que entrábamos a ver pacientes COVID, y la verdad es que pues sí ayudaba, ¿no? Económicamente realmente era algo significativo, pero te daba como ese bienestar emocional de ser reconocido, ¿no? Claro. Pero pues como dice, efectivamente la sustentabilidad pues no llegó hasta ahora, nos alcanzó y pues a 2 años de pandemia pues ya se quitó el bono, ¿no? Sí, Así reconocimientos, premios, un email del director del IMSS que le llega a todo el mundo, el empleado del mes. Hay muchas, de hecho se las puedo enseñar. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo, Marcia, antes de continuar? El que tú quieras. Bueno, entonces contesto la pregunta de Armando y ahorita las diapositivas que tengo sí son todas sobre eso que me están preguntando. Porque estamos grabando. Los que se tengan que ir porque tienen que ir a la consulta o algo así, se van y está la grabación. Ok. Armando. Yo rápido, o sea, sí está bonito, me gusta, pero también no solamente es la parte médica. Hay médicos que tenemos las ganas, ¿no? El problema es también los recursos. Entonces, un ejemplo, vuelvo a lo mismo. A mí me toca, yo soy el único que está con una cohorte para buscar prevenir preeclampsia, parto pretérmino, hemorragias, etcétera. Entonces, sabemos que la aspirina funciona para evitar o prolongar la aparición de preeclampsia. No tenemos aspirina en el IMSS. Entonces, ¿qué nos dicen? Ok, dile a la paciente que la tome mientras. Ok, perfecto. Vamos con parto pretérmino. Ok, tienes tanto de cuello y necesitas progesterona. No hay progesterona. Entonces, o sea, la parte clínica que sabemos que funciona y esto es lo que debería de haber, o sea, ya no solamente es la actitud, sino que también los recursos. Totalmente de acuerdo, Armando. Esa es entonces, una barrera. Te quita las ganas también de hacer cosas, porque pues, uno trata y es tiempo a veces, obviamente te gusta porque es una cohorte y vas a ver qué va a pasar, pero a la larga, pues te quitan las ganas. Y yo creo que a todo el mundo, ¿no? Y totalmente de acuerdo, Armando, esa es una barrera a nivel del sistema. Claro. También ya los estudios de implementación más grandes se enfocan en cambiar esas cosas en el sistema que son mucho más complicadas, porque ya entran cosas de política, cosas económicas o aspectos económicos, pero eso que estás diciendo, Armando, es un problema en el que este campo se enfoca. Es exactamente lo que estamos haciendo en Sudáfrica, que no hay medicinas, pero estamos viendo como hacia ahora el sistema de salud y ver cómo podemos, dar o traer los medicamentos a la clínica. Yo creo que de eso se trata este proyecto, estimado Armando. El proyecto se trata de detectar cuáles son estas barreras. O sea, imagínate que si solamente pudiéramos detectar las barreras de cada una de las áreas y poderlas publicar, yo creo que eso sería una gran herramienta para los tomadores de decisiones. O sea, el tomador de decisión tendría que decir, de repente parece que son cosas muy lógicas, pero como a veces están en forma de chisme, no llegan a quien debe de llegar. Entonces yo creo que esta puede ser una oportunidad de poder salir a la luz. Hay cosas que a veces nos estamos pensando que son muy complicadas y fíjense que yo recientemente me enteré que existe, es igual en la parte de medicamentos. Existe un cuadro básico de alimentos y si algo hace falta, se acercan con la gente de cuadro básico y dicen, oye, esto hace falta.
a veces ni siquiera es un tema tan complicado y nos estamos desgarrando las vestiduras pensando que es un tema así. Entonces, pues hay que justamente averiguar cuáles son los caminos para poder obtener ese recurso. Y pues ahí está tu chamba, Armando. No, claro, de hecho lo estamos Averiguar. haciendo. Claro, lo estamos haciendo buscando la manera de cómo las pacientes, al menos las que tengan los riesgos, buscar cómo implementar, claro. Carlita, te abrazo mucho, muchas gracias por este tiempo. Yo me tengo que ir a la siguiente clase. Los abrazo mucho a todos, gracias por estar y espero la grabación. Nos vemos pronto. Arge quiere también preguntar algo. Sí, sí, adelante, Argi. Sí, bueno, más bien es un comentario, a lo mejor como que es el comentario romántico de la sesión, porque a mí en la clínica donde estoy, de pronto me tachan muchos de, ay, no, o sea, eso no se puede hacer, no, o sea, eso, pero creo que todo grandes ideas que se están ahorita comentando, tendríamos que hacer el ejercicio de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. O sea, sí hay muchas cosas que nos detienen a hacer y a seguir y a implementar, pero yo estoy segura que también tenemos muchas cosas que dar y que muchas cosas que poder explotar, pero la idea es hacer ese análisis un análisis FODA, de dónde entro y a quién sí me jalo y a quién sí le vendo y aunque no hago menos, por supuesto conozco las barreras que tenemos en el IMSS, yo creo que también podríamos buscar con quién trabajar y todas las cosas a favor con las que podríamos sacar adelante alguno de los programas. Exacto, valiosísimo comentario. Es también relacionado con lo que dice Marce. Yo solo necesitaba hablar con persona X para que me trajeran los insumos o lo que sea que necesitabas. Muchas veces la solución está ahí, pero como no buscamos, nos atoramos y nos bloqueamos. De repente, como dice Marce, algunos caminos o alguna tubería se bloquea y eso echa a perder todo lo demás, pero muchas veces, y eso también es el enfoque de la ciencia de la implementación, los recursos, los servicios, la capacidad, el conocimiento ya existe. Y simple y sencillamente nos falta organizar las piezas, ¿verdad? ¿Dónde poner cada cosa? Hay un área de la ciencia de la implementación que se llama Systems Thinking, que simplemente se enfoca en ver al sistema entero, en este caso el sistema de salud, y detectar esos bloqueos. ¿Dónde están esos bloqueos y dónde están, como dice Sargi, los facilitadores, los caminos abiertos? Entonces se trata de simplemente reconectar esos caminos o redibujar el mapa para que puedas conseguir tu objetivo. Silvia, perdón, Marce. No, Silvia, estaba diciendo que Silvia tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta, con respecto a la implementación, ¿se pueden hacer, considerando los protocolos que tenemos, por ejemplo, limitación de tiempo? Por ejemplo, para atender pacientes, solo tenemos 15 minutos para cumplir una serie de cualquiera de los programas que vamos a evaluar. Ese apartado, o sea, de la limitación de tiempo para la atención, que no es modificable, ¿me explico? Exacto. O sea, ¿cómo se aborda o se contempla? Muy buen comentario, Silvia. Es la barrera número 1 reportada en médicos. Hay miles de papers que la reportan, incluido el trabajo que hicimos en Jalisco. Los médicos ustedes ya tienen mil y un cosas que hacer y todavía las guías clínicas les dicen, ahora tienes que hacer esto y esto y esto, y luego venimos nosotros a sus jefes y ahora tienes que hacer esto y esto y esto. No, el tiempo no es modificable, tienes toda la razón. Lo que se ha hecho en estos casos es, número 1, dar entrenamiento para enseñarles protocolos para que hagas las cosas más rápidas, que fue lo que hicimos nosotros en Jalisco. Número 2, meter a otra persona o reorganizar, como te digo, los caminos, los servicios. Muchas veces yo creo que en el IMSS ya hay personas enfocadas en la nutrición, ¿no? Como Marce, o personas enfocadas no sé si en el ejercicio, pero y simplemente, por ejemplo, en mi caso, yo quería que los médicos prescribieran ejercicio y estoy loca, o sea, no tienen tiempo. Entonces lo que hice fue, después de hablar con ellos y entender cuál era el problema,
Les dije, bueno, mira, por lo menos gástate un minuto en este protocolo que son las 5 A's para simplemente, ¿cómo se dice?, enganchar al paciente y lo mandas con tal persona fulanita que yo ya sé que está ahí en los grupos de ayuda mutua en tu clínica. Porque sí, no tienen tiempo. Entonces, ese es un ejemplo, Silvia. Simplemente conectar los servicios, los recursos que ya hay ahí, sino conectarlo con otros recursos que hay afuera del IMSS. Muchas veces en el estudio de Sudáfrica, por ejemplo, metimos a una persona nueva que es un coordinador de servicios de salud. Entonces, esta persona se encarga de darle seguimiento a la persona, de quitarte cosas del plato a ti, al médico, para que pues no tengas que gastar tiempo valioso de tus 15 minutos en lo que nosotros le estamos pidiendo que haga, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es meter a una persona. Eso del tiempo también es muy complicado, varía de contexto a contexto y las razones por las que el tiempo es limitado son muy diversas. Entonces, ahí, como dices tú, es un factor no modificable y la solución o la estrategia que pudiera servir con ustedes va a depender 100% de lo que ya hay en el IMSS, de los recursos que ya tienes en el IMSS y de poder, pues, ¿cómo se dice? Leverage. Como potencializar. Gracias, potencializar lo que ya tienen ahí, Silvia. Pero es complicadísimo, no creo tener una respuesta para... Yo siempre pienso en esas cosas porque justamente lo que dices, Carla, de a veces es necesario meter a alguien más, pero siempre es una limitación, ¿no? O sea, si no hay plazas, pero yo creo que eso obviamente no se puede resolver a corto plazo, pero si hacemos mancuerna, el problema es que no conocemos casi gente. Exacto. Pero si conociéramos gente que está metida en temas de economía de la salud, sí, creo que se puede hacer un análisis muy interesante del costo-beneficio de meter una persona adicional. Exacto. Porque el beneficio que puede traer, no sé, contratar a una persona adicional que se encargue de dar recomendaciones o simplemente en muchas de las clínicas, sobre todo en primer nivel, está el área de Prevenims, ¿no? De salud preventiva. O sea, como ver áreas de oportunidad de otras personas que ya estén ahí que pudieran entrenarse para hacer estas actividades adicionales. Y si se pudiera encontrar la manera de hacer un análisis económico de cuánto cuesta las consecuencias de no tratar esto, de no hacer algo al respecto a lo que te va a costar el sueldo de una persona. Exacto. El problema es que no sabemos hacerlo y no tenemos muchos economistas de la salud o por dónde, pero bueno, son problemas que tenemos que resolver y ver de dónde contactamos a alguien o con quien hacemos colaboración para poder... Yo conozco a varios buenos. Y en México, aunque pues ya da lo mismo, estén donde estén, tú estás bien lejos y de todos modos aquí estás. Sí, no, tienes toda la razón. Por eso dije que va a depender del contexto, de los recursos, de las políticas, de la administración, de la administración de los recursos. Es muy complejo, por eso casi siempre todo el mundo se enfoca en ok, mejor veo si mi programa reduce la presión arterial. Porque claro, si te pones a estudiar, pero ¿cómo fue implementado el programa? ¿Y cómo le hago para que lo sigan implementando? ¿Y cómo le hago para que haya aspirinas en la clínica? ¿Y cómo le hago para que metan esta persona que se necesita? Por eso las personas que se dedican a esto son pocas, porque es muy difícil, es muy, muy complicado. No me los espantes. Pero es padrísimo. Mire, déjame les comparto mis últimas diapositivas, rapidísimo. Es que les quiero decir cuáles son los pasos de un estudio de implementación rápidamente para cumplir con mi misión, porque yo soy una persona goal-oriented y como tengo dos objetivos. No queremos causarte un tic nervioso. Exacto, por favor, por favor. Bueno, esto es algo que ya hemos estado discutiendo a lo largo de
la presentación o de la discusión. Creo que ya nos quedó muy claro que los estudios clínicos son los que se enfocan en esto, que son los que estamos como súper bien entrenados y acostumbrados a hacer, ¿verdad? Tal pastilla, la aspirina, baja el riesgo de preeclampsia en personas, ¿no? Esto es como que lo que ya estamos acostumbrados a nosotros saber. Y la ciencia de implementación pasa, esperen, no encuentro mi de este, aquí, perdón, aquí, en este de aquí. Esto es en lo que nos enfocamos. ¿Qué tipo de estrategias al nivel del sistema necesitamos para que haya aspirina? A nivel de la organización, ¿cómo entrenamos o cómo les avisamos a los médicos que ya hay aspirina? ¿Cómo la acceden la aspirina? Perdón por mi cochinero. Es que no sé por qué desapareció mi mouse. No lo encuentro. Ah, clear. Clear all my drawings. En fin, ¿cómo podemos? Los outcomes, aquí están las variables de desenlace. Implementation outcomes. Aquí no hay nada clínico. Aquí es factibilidad. ¿Se puede o no se puede? Fidelidad. ¿Se está haciendo como dice el protocolo que se haga o como dice la guía clínica? Penetración. Se está integrando en la práctica clínica. No solo es una cosa que se va a hacer una o dos veces, pero de verdad se está integrando en la misión, en la cultura del IMSS. Por supuesto, aceptabilidad, lo que decías, Marce, no solo a nivel del paciente, sino a nivel del médico. ¿Es esta práctica aceptable? Esto que te estoy pidiendo que hagas. ¿Qué te parece? Costo. Es importantísimo, Marce, lo que decías. ¿Cuánto cuesta? Porque al final del día eso es lo que determina si los tomadores de decisiones te apoyan o no. O te ayudan a seguir con este programa. Ya no sé cómo quitar esto. No puedo avanzar mi diapositiva. Oye. No puedo. A ver, clear. Oh, my drawings. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah. Súper, ok, perfecto. Ya no lo voy a usar. Entonces, esto simplemente para que vean que lo del medio es el enfoque, ¿no? Es lo que pasa entre tu práctica basada en evidencia y entre los outcomes que tienes a nivel del paciente. Todo este desmadre del medio es lo que se enfoca en la ciencia de implementación. Y estos son los pasos generales, así es como yo lo veo, pero hay otra manera de organizarlo para llevar a cabo un estudio de implementación. Número uno, lo primero, por lo general, es identificar una brecha de implementación. Por ejemplo, lo que decía este hermano que ya se fue, sabemos que la aspirina baja el riesgo de preeclampsia en un 30, 40, 50%, o lo que sea. Pero no se está prescribiendo. ¿Por qué? Después vamos al paso 2. Porque no hay aspirinas en el IMSS. Porque no hay aspirinas en el IMSS. ¿No? Esto es, una vez que identificamos la brecha, es importante saber por qué existe esa brecha. Porque al saber qué factores o qué barreras son responsables por esa brecha, entonces podemos diseñar estrategias de implementación para, quitar esas barreras, para deshacernos de esa barrera, si se puede. Ahora, hay miles. En el estudio de Sudáfrica teníamos una lista de 23 barreras para la prescripción de antihipertensivos. 23 barreras. Tuvimos que reducir esa lista a 5, porque no podemos hacer una intervención que le dé a esas 23 barreras. Entonces tuvimos que priorizar, ver cuánto cuesta cada intervención, qué podíamos implementar, qué era aceptable para los médicos en Sudáfrica. Y mira, terminamos con una lista de 5 y una intervención que tiene 3 componentes. En fin, ese es el paso 3, seleccionar estrategias de implementación para combatir esas barreras. Aquí es donde entra lo que me dijiste, Marce. La taxonomía de Eric resume 73 de estas estrategias, 73. Por ejemplo,
para mejorar actitudes, meter un líder de opinión en la clínica. Para mejorar competencia percibida, un entrenamiento así. Para mejorar motivación, incentivos, para todo esto enfocado, en este caso, al médico. ¿Cómo hacemos que el médico cambie su práctica o adopte esta intervención, o que los cocineros adopten esta manera de, o que adopten, perdón, las recomendaciones de dieta, etcétera? Se los voy a mandar. Ya están resumidas también todas esas estrategias. El siguiente paso, que es el cuarto, es seleccionar y mapear los desenlaces. Marce, también estabas tú preguntándome, creo que, ¿cuáles eran los desenlaces en los estudios de implementación, las variables de desenlace? Aquí esta es una lista muy famosa. Enola Proctor, por cierto, es como una grande pensadora y madre del campo de la ciencia de la implementación. Y ella propuso estos outcomes. Es una lista muy conocida y muy usada, pero puede haber más. Puede haber otras cosas que estén relacionadas con la implementación de tu práctica. Lo importante es que ligues estas estrategias a estos outcomes, porque eso es otro problema, que muchas veces implementamos cosas y a ver qué pasa y tenemos un outcome y no sabemos cómo diablos se llegó a ese outcome, ¿verdad? Por último, aquí es donde entra la parte muy científica y muy ñoña. Seleccionar un diseño de estudio apropiado, ya sea un randomized control trial, cluster randomized control trial, quasi experiment, estudio híbrido que les platicaba. Hay muchísimos diseños de estudios, unos que les aseguro que ni siquiera han escuchado ustedes. Por ejemplo, diseño de regresión discontinua, diseño de, serie de tiempo cuasi experimental o experimental, eso seguro lo han oído. Los híbridos, los factoriales fraccionales. Hay una cantidad de diseños de estudios que precisamente tratan de adaptarse a la realidad que vivimos cuando estamos trabajando en práctica clínica, ¿verdad? A veces aleatorizar no es lo más factible o lo más ético. Marce, creo que quieres decir algo. Sí, es que estoy tratando de entender un poco, o sea, ¿cómo haría? Supongamos que yo estoy desarrollando una intervención para mejorar la aceptabilidad por parte de los médicos para hacer un ultrasonido adicional a las mujeres, ¿no? O sea, haría un ensayo clínico en donde a un grupo de médicos les hago una intervención para disminuir barreras y ver si sí implementan y al otro no, para ver si o sea, igualito que si estuviera probando la estrategia, pero ahora es la estrategia que yo creé a partir del estudio de las barreras y de los facilitadores. Exactamente. Y este estudio puede ser un ensayo clínico aleatorizado o puede ser un estudio cuasi experimental. O puede ser después, porque no necesariamente puedes tener acceso a hacer un estudio aleatorizado, porque pues, habría, muy difícilmente lograrías que no se contaminaran los grupos, todos. Exacto, porque estás en la misma clínica, o podrías hacer una serie de... Inclusive si no están en la misma clínica, o sea, de todos modos todo el mundo se conoce. Aunque estén uno en la Gineco 4 y otros en la raza y otros así, y otros en siglo XXI, de todos modos todo el mundo conoce a los demás y aún estando en diferentes lugares se podría contaminar, pero un cuasi experimental súper factible. Facilísimo, exacto. Ese es muy buen ejemplo, Marce. Déjenme rápidamente les digo que se hace. A ver, Argi, dime, antes de continuar. Sí, perdón. Entonces, a ver, para que yo vaya entendiendo, ¿cómo sé? Porque este tema de la implementación, obviamente, como bien lo comentaban, es muy nuevo para nosotros. ¿Cómo sé qué estudio es el mejor para ese programa? Supongo que hay bibliografía o no es el que a mí me lata, supongo que hay unos muy específicos. Eso, ¿cómo podríamos saberlo? Sí, hay una compilación de diseños de estudios que te dicen cuándo es prudente usar un cuasi experimental o una serie de tiempo. Se los voy a compartir también, esa bibliografía. Y también en relación a las cosas que le harías a tus
a tus proveedores de servicio o a las intervenciones que les puedes dar, también ya están resumidas las estrategias que funcionan. Entonces tú puedes escoger según el problema o la barrera que tengas, te dicen, si por ejemplo tu problema es que tienen autoeficacia muy baja a tus trabajadores o tus médicos o los que implementan tu programa. Si el problema es que tienen autoeficacia muy baja, esta taxonomía te dice tal intervención, por ejemplo, entrenamiento, que vean cómo lo hacen otras personas, funciona para mejorar la autoeficacia. Auditorías funcionan para la adherencia y para la fidelidad a los programas. Se me están olvidando mucho, son 75 diversas estrategias que están resumidas. Y diseños de estudio hay muchísimos. Te digo que unos que ni siquiera has escuchado en tu vida. Porque se adapta tanto al mundo real, esta ciencia, que se han tenido que crear nuevos diseños de estudio. Sí, eso es la parte que me preocupa, porque si son diseños tan nuevos que nunca los hemos escuchado, tal vez escoja un diseño, en mi poco conocimiento, en mi ignorancia del tema, un diseño que no me vaya a funcionar para evaluar esa estrategia. Entonces, es como la preocupación. Uh-huh. Pues sí hay, Argi, sí hay 2 papers buenísimos que resumen este tipo de diseños y te dicen qué diseño es prudente, para qué tipo de pregunta de investigación. Ahora, el viejo amigo pre y post siempre te va a servir. Si puedes tener un grupo control, el viejo amigo cuasi experimental siempre te va a servir. Si lo que estás tú checando es un ejemplo como el de Marce, que quieres que unos médicos hagan den la aspirina y ves si llevándoles 3 cajas de aspirinas cada semana, si eso resuelve el problema, o si solo es pre-post, simplemente al mismo grupo lo mides antes y después. Y, por ejemplo, tu outcome ahí sería número de prescripciones que se dan de aspirinas. Por ejemplo, no sé si esté yo aterrizando bien el ejemplo que voy a decir, pero uno de los problemas de los trabajadores no pacientes, sino trabajadores, exacto, es que no acuden como medida preventiva a los servicios para prevención de los problemas de salud, para ver cómo andan en su salud en general, en su capacidad funcional, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del IMSS hay un programa hay un área que se llama CP-TIMS, que básicamente es el médico del trabajo del IMSS, o sea, el médico de empresa. uh-huh. Lo que tiene que hacer es esta serie de seguimientos a los trabajadores IMSS, porque pues no somos diferentes a la población en general, ¿no? Tenemos obesos, hipertensos, mal controlados, bla, 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 renuentes al tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que esta área de PrevenIMSS busca acercar al trabajador IMSS a hacer estas cuestiones de prevención. Y yo no llevo esa área, pero sé que no tiene el impacto porque el trabajador pues, no va, o sea, sí, casi vas y lo llevas de la mano y se suelta en el camino y se echa a correr, o sea, no va. Entonces, supongo, es un ejemplo de poder aplicar la implementación. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, tu problema ahí es adopción, que no están adoptando este programa. Y ese es un problema muy común. Es como la decisión de ir a la primera clase, ¿no? Sí, ese es un problema de implementación. Y te voy a decir una cosa, la intervención o el programa de mejoramiento de estilo de vida es en sí una estrategia de implementación, porque hay muchos estudios que muestran que si el médico o el trabajador o el prestador de servicio es activo y come bien, los momios de que ellos promuevan estilos de vida saludables con sus pacientes, con sus beneficiarios, son 3 o 4 veces más grandes que los que no reciben este programa de estilo de vida. Entonces, sí, ese es un problema de implementación y ahí tú te enfocarías en explorar estrategias para mejorar la adopción, para ver cómo le hago para que en vez de solo tener a 10% de la población elegible en este programa, lo quiero subir a que 50% de la población elegible vaya al programa. Y hay estrategias de reclutamiento, de engagement. Ese sería tu outcome, ver si subió la adopción de
tu programa, con lo que sea que hayas, a lo mejor hiciste videos, a lo mejor hiciste panfletos, a lo mejor, sí, todo eso lo puedes evaluar. Ok, gracias. Por nada. Bueno, creí que había visto una manita, pero sigo para que puedan tener un video que compartir. Esto ya más que claro, la brecha de la evidencia, en este caso, un ejemplo que yo tengo es el de las estatinas, que solo 12% de los médicos, por ejemplo, esto es hipotético, lo prescriben. Esta es la brecha. ¿Por qué solo 12%? Ahí es donde entran los determinantes. En este ejemplo hipotético, es debido al tiempo limitado. De hecho, no es tan hipotético porque Silvia bien mencionó que el tiempo es muy limitado. Y a diversas responsabilidades que enfrentan, ¿verdad? Tienen mucho en su plato y en su práctica clínica que, pues vaya, es súper difícil estar pensando en todo, en la metformina, en las estatinas, etc. Ya que se identifican las barreras, aquí están esta taxonomía que les digo. Ya este paper es viejito, pero la más nueva es de 2017, agrupa este tipo de estrategias que podemos usar para adoptar, para promover la adopción de práctica basada en evidencia. Se agrupan en estrategias de diseminación, que son simple y sencillamente campañas de comunicación, de diseminación de conocimiento. Puede haber pláticas, puede haber pósters para que, mira, prescribe más aspirina para que bajes el riesgo, bla, bla, bla. O miren, un póster, este nuevo programa para los trabajadores de ARGI. Vengan a este nuevo programa, es gratis y tiene todos estos beneficios. Esa es una estrategia de diseminación, porque tú quieres que adopten el programa, que vayan. Hay de Primero que lo conozcan, ¿no? Porque luego ni lo conocen. Exactamente, que sepan que existe, Hay de mejorar las capacidades, las habilidades, pues típico entrenamientos, conferencias, workshops, talleres, etcétera, que no son muy efectivas porque luego vas al IMSS y no tienes cómo implementar estas nuevas habilidades. No al IMSS, en cualquier lado. No, estos programas que me están platicando los estoy escuchando aquí en Estados Unidos, en Sudáfrica y en India, donde trabajo, y en México. Estrategias que se enfocan ahora sí que en el sistema que te digo, ahora sí que vamos a ver todos los caminos, cómo se puede implementar, dónde hay bloqueos, dónde hay facilitadores, cómo reorganizamos ese mapa, ese flujo de implementación, de sustentabilidad o escalabilidad y de integración. Están definidas todas estas en el paper que les voy a mandar y con ejemplos de estrategias, así como indicación de qué barreras son más propensas a mejorar si se usan este tipo de estrategias. Paso 4, seleccionar las variables de desenlace e implementación. Estas son las que les mostré hace rato de Nola Proctor. Y Marce, aquí es la diapositiva 150, donde te decía que quiero contestar tu pregunta. Las fuentes de datos para que tú evalúes, por ejemplo, aquí aceptabilidad, pueden ser encuestas. ¿Te gustó o no te gustó el programa? ¿Estás satisfecho con el programa? ¿Sí o no? Entrevistas. A ver, platícame. ¿Qué te gustó o qué no te gustó? Grupos focales. Como esto, si quieres, como una opinión de grupo en vez de una opinión individual. La manera en que recolectamos datos, puede ser cuantitativa o cualitativa o ambas, que es por lo general lo más recomendado, porque te da información mucho más rica ver ambas cosas, tanto porque si aquí te sale que no les gustó a 60% de las personas tu programa, pues la entrevista te va a decir por qué no les gustó, ¿no? Vas y les preguntas. Otra cosa valuosísima a los que trabajamos en sistemas de salud son los datos administrativos. ¿Cuántas prescripciones? ¿Cuánto cuestan obtener todos esos medicamentos? O simplemente observar qué se está haciendo, como decía Argi, qué se está haciendo ya ahorita, qué podemos
me encantó, Marce, lo que dijiste, cómo podemos hacer una mancuerna con los recursos que ya están en pie, con los programas que ya están en pie, cómo reorganizamos, con observación, con una exploración de materiales administrativos, a lo mejor puedes averiguarlo. Y claro, las encuestas y las entrevistas también. Esto es en relación a adopción, Argi, por ejemplo, de tu programa. Aquí tu enfoque no sería el médico, sería el trabajador, ¿verdad? Pero yo les puse como ejemplo médico. Dime. No, sí, perdón, que justamente así lo estoy aterrizando, que es más bien cuántos ya han adoptado cambio de chip, cambio de actitud para que acudan y den su seguimiento, porque eso va a tener, este beneficio a mediano y corto plazo, pero es más bien el punto eso de cómo vamos a convencerlos de que continúen en esta línea, ¿no? Exactamente. En fin, ejemplos de las variables de desenlace y de fuentes de datos, ¿de dónde salen? Marce. Cuando están, o sea, acuérdate que yo como que no, bueno, no como que no tengo nada de conocimiento de metodología cualitativa. Cuando en una investigación clínica vas a hacer un cuestionario, pues ya tiene que ser un cuestionario validado, que sepas que, o sea, lo que vas a medir, lo que realmente quieres medir, etcétera, etcétera. En esta clase de cuestionarios que se utilizan para obtener información de aceptabilidad, factibilidad, etcétera, etcétera, tienen que seguir esta misma metodología de validación de cuestionario, todo igualito. Sí, pero no los hay. Hay muy pocos cuestionarios y herramientas para medir estos outcomes validados. Muy pocos. Es que se hacen ad hoc, ¿no? Más bien. ¿Mandé? Sí, se hacen, pero, por ejemplo, hay un grupo que se dedica a esto, a desarrollar y validar cuestionarios para medir aceptabilidad, adopción, idoneidad, factibilidad, todo eso, y sobre todo muy enfocados en los modelos de implementación que existen, que ni siquiera toqué en esta clase. Sí existen cuestionarios validados que tú puedes adaptar un poquito. Hay muchos, por ejemplo, los cuestionarios de fidelidad, es completamente dependiente de lo que estás haciendo en tu intervención. Sí, claro. Entonces, no hay, y eso no hay, de hecho, la validez no es relevante, porque lo que estás viendo es si se implementó como se planeó, sí o no. Sí, ahí más bien es un checklist, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, por ejemplo, yo usé un cuestionario validado para medir si hay recursos en una clínica para implementar evidencias basadas en evidencia, perdón, prácticas basadas en evidencia, para medir liderazgo, la cultura y ya no me acuerdo de cuál otra cosa, pero sí hay cuestionarios validados. El problema es que hay muy pocos y que muchas veces no son relevantes o no te sirven para tu estudio. Silvia. Hola, tengo una pregunta antes de seguir. En mi caso, el programa que yo adopté es que se va a evaluar en 3 niveles de atención de servicios. O sea, primer nivel, que sería medicina familiar, o sí. Segundo nivel y tercer nivel. O sea, se va a evaluar el mismo programa que se supone que está en los 3 niveles. Ahora, haciendo colación a lo que ustedes mencionaban sobre facilitadores y barreras, se sobreentiende entonces que no puedo hacer un protocolo que conjunte los 3, ¿cierto? Tendría que hacer uno acotado a cada nivel de prestación de servicios, aunque se trate del mismo programa. Pues, híjole, depende de la chamba que te quieras echar, porque hay ventajas y desventajas de hacerlos todos juntos o separado. Yo los haría todos juntos porque es el mismo programa, pero tendría tal vez 3 apartados o 3 objetivos en tu protocolo. Y decir, objetivo 1 es, por ejemplo, evaluar la aceptabilidad de este programa en primer nivel de atención. Pero esa evaluación va a tener su propio diseño y sus propios métodos, ¿no? Por eso sería un apartado separado.
El objetivo 2 sería lo mismo, pero en el segundo nivel de atención. Igual, ahí tendrías tu diseño de estudio, que puede ser el mismo o puede que no. Puede, de preferencia, si quieres comparar la aceptabilidad entre los niveles, usarías los mismos cuestionarios, validados o no. Pero de nuevo, cada uno de esos apartados sería una evaluación separada y tendría su propio diseño de estudio y sus propias herramientas de medición. Entonces, yo lo pondría en el mismo porque van a estar relacionados, pero es muy probable por la naturaleza de cada nivel de atención que a lo mejor no puedas usar el mismo diseño de estudio bueno, los mismos cuestionarios. Yo no veo por qué no, ¿verdad? También depende la naturaleza del programa, qué es, si es una cosa de pre y post, o si es una cosa de hacer un cuestionario una vez nada más. Depende de tu pregunta de investigación, pero si puedes, Silvia, yo los metería en el mismo. Sí, yo creo que solo con ajustes, porque pues obviamente los procesos no son iguales en primer, en segundo y tercer nivel, pero al final del día es la misma estrategia. Exactamente. Sí, porque tampoco son las mismas circunstancias. A lo mejor en el primer nivel tienes que ver 25 pacientes, pero en el segundo nivel nada más te agendan 12. Entonces, yo no, también veo como que son diferentes. Nada más. Bueno, es que hay que ser 8 que ven hasta 80, no sé cómo hacen eso. Sí, pero no. bueno, simplemente no son las mismas circunstancias entre el primero y segundo nivel. Yo no creo yo así. No las son. Tienes toda la razón, sí. Por eso yo haría en el mismo protocolo, pero como 3 estudios, como 3 objetivos separados, y cada apartado tendría sus métodos relevantes. Bueno, esto no lo voy a discutir ahorita. Estos son los diseños de estudio que se pueden usar, como les decía. Step Wedge, seguramente, no sé, este es uno de los nuevos, y los diseños adaptables y los diseños híbridos son como 3 muy, muy nuevos y ahorita son muy populares en el campo de la ciencia de la implementación. Les voy a compartir este paper que los describe, todos estos diseños. Y te describe cuándo es prudente hacer uno de estos, cuándo es prudente hacer un randomized control trial. Y más que prudente es cuando es pues relevante, más bien relevante. Y todo eso depende de tu pregunta de investigación. De nuevo, no. Tengo una clase entera que solo discute estos diseños, son muchos. Pero solo quería enseñarles los 6 pasos, por supuesto. Y Silvia, por ejemplo, tu protocolo tendría un plan de evaluación, un diseño de estudio para cada uno de tus niveles de atención, ¿no? Para primero, segundo y tercero. Y como dice Argi, a lo mejor en primer nivel quieres ver volumen de pacientes, pero a lo mejor en tercer nivel el volumen de pacientes no es un problema. Entonces ahí te enfocas en otra cosa, ¿no? Costos tal vez, o mortalidad, no sé. Pero un plan de evaluación es muy importante tener, muy parecido a los ensayos clínicos, pero con tus variables de desenlace enfocadas en implementación. Y tu diseño de estudio, tu intervención, siempre enfocada en el proveedor del servicio, en el proveedor de la intervención. Dime, Mariana. Creo que escuché que alguien dijo algo, pero creo que escuché mal. Sí, no, lo siento. Bueno, ya, este es este es un resumen que me encanta. Es un paper que les mandé. También Jeffrey Curran es un gran pensador también de ciencia de implementación, y él explica todo este campo con una imagen en azul. No sé si la vieron, que es chistosísimo, y él explicándolo es mucho más chistoso, pero realmente si pueden ustedes después leer aparte este paper, se los recomiendo mucho. Lo explica súper fácil, súper fácil. Y lo único que quiero que ustedes vean aquí ahorita es que
el enfoque realmente de la ciencia de la implementación es cómo mejorar estos outcomes de implementación. ¿Cómo hacemos que nuestros prestadores de servicios, los implementadores, hagan bien la intervención y la hagan bien consistentemente y constantemente? Realmente ese es todo el objetivo de este campo. Ahí le paro para dejar un tiempo para un par de preguntitas. Te mando estas diapositivas junto con los papers. Muchísimas gracias. Yo les hago llegar también lo que nos prometiste, todo lo que nos prometiste en esta Si me sesión. acuerdo. Si no te hago tu listita. Sí, por favor. Sí, Mejor. no, muchísimas gracias, Carla. Después de esto creo que me quedó muchísimo más claro. Yo, pues ya la duda que te externé, ¿no? Como que no estaba del todo clara si, pues obviamente al hacer un proyecto de implementación que lleva varios pasos, eran varios protocolos o es uno solo, pero bueno, ya me quedó claro que no lo hice tan mal, sí lo metí todo en uno solo. Yo lo haría, sí. Y no perder de vista, o sea, no tener este sesgo que tenemos de a fuerza, querer regresar a las preguntas clínicas y no caer en vaya, yo ya estoy previendo que cuando me regresen el protocolo de los comités de ética y de investigación, me vayan a meter cosas clínicas, entonces tratar de ser muy, o de enfocarnos mucho y recordar que nuestro objetivo en este caso es la implementación de la estrategia, no la eficacia ni la efectividad de la estrategia, porque eso ya pasó, ¿no? En la implementación estamos tratando de ver cómo funciona una práctica basada en evidencia. Exacto. Y yo tengo una última pregunta. Yo metí en este protocolo que sometí a comisiones una serie de mediciones de encuestas que ya se hacen, encuestas de satisfacción, que no voy a recopilar ningún dato personal. Voy a medir la aceptabilidad de la comida por parte de los pacientes, pesando las charolas, a ver qué porcentaje de la comida se comieron. Y hasta donde yo pude hacer mi evaluación, no era un protocolo que tuviera, o sea, que estuviera metiendo variables de sujetos humanos. Entonces, ¿cómo es la parte ética? Supongo que cuando tú entrevistas a personal de salud, pues obviamente ahí sí tienes que tener consentimiento o principalmente cómo funciona este tema del consentimiento y la parte ética en los protocolos de Implementation Science. Igualito que los protocolos de ensayos clínicos o estudios con pacientes. Igualito, porque en este sentido o en la implementación, tu sujeto de estudio es el médico. Y al médico le vas a pedir que te llene cuestionarios y tal vez le vas a pedir que vas a ir a observar su práctica clínica y que te vas a ir a meter en su consultorio, en su vida. Le vas a hacer cuestionarios que de nuevo, a lo mejor vas a recolectar datos personales como fecha de nacimiento, código postal, igual. Se prepara un protocolo para el comité de ética y donde tienes que mandar los cuestionarios, los checklists, los formatos de auditoría, las guías de tu entrevista o de tus grupos focales, cómo la intervención y cómo vas a medirlo, porque, por ejemplo, en el caso de Argi, a lo mejor ella quiere medir peso antes y después de que sus trabajadores hayan ido a este programa de cambio de estilo de vida. Y medir peso es súper sensible y es una cosa para lo que necesitas aprobación de un comité de ética. Entonces, long story short, igual. Perfecto. Sí. Que ya ahí te mete, o sea, claramente no puedes obligar a nadie a entrar a un protocolo, pero dado que la población que vas a hacer, o sea, que va a entregar la estrategia está ahí y si solo mides a los que están más participativos, pues vas a tener el mismo sesgo el mismo sesgo de autoselección que puedes tener en los protocolos de investigación. El mismo sesgo de autoselección lo puedes encontrar con los médicos o los enfermeros que sean los que quieran participar en este estudio. Exactamente, los más motivados, los interesados en la práctica que estás haciendo, ¿sí?
Exacto, igual lo mismo, solo cambia tu población del estudio. En vez de enfocarte en el paciente, te enfocas en los El prestador de salud. prestadores. Exacto. Pero es lo mismo, firman consentimiento informado, todo igual, igualito. Mil gracias, Carla. No sabes la luz que nos ha... Bueno, personalmente me dio mucha luz y si no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, porque ya tomamos un montón de tu tiempo. Te había nada más pedido 1 hora y ya tomé 1 hora 45 No, y sé que tienes con mil gusto. cosas que hacer. Con gusto, con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya cerramos. No, pues ya nos descosimos, ya preguntamos todo lo Sí, que... qué pena, oigan, los atoré un rato. No, es que qué padre, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo y me dejó mucha claridad, Ay, porque qué es bueno. muy angustiante que te dejen un encargo de una cosa que realmente no sabes bien cómo hacer, así que es realmente una súper ayuda que el contar contigo y que nos hayas echado de la mano para sacarnos de dudas, darnos bibliografía pertinente y todavía la que nos falta que compartamos. Cuando tengamos más avanzado el proyecto, te presumimos cómo vamos con nuestros Claro que sí, protocolos de con gusto. implementación para que tú también ahí veas los pininos que estamos haciendo y si tienes algún feedback, pues súper bien Claro, con recibido. gusto. Con muchísimo gusto. Mil gracias y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Sé que es la hora en la que todo el mundo se va a la priva, así que les agradezco que se queden, que se hayan quedado acá. Mil gracias y gracias nuevamente, Carla, por el tiempo que nos dedicaste. No, Como un placer, siempre, muchísimo un gusto. placer escucharte. Igualmente, un placer conocerlos. Que estén bien. Nos vemos, chao. Chao.